Bueno, y han comenzado a darse vuelta las cartas. Empezamos Odisea, obviamente, con el análisis de la oferta electoral que quedó formulada este fin de semana para las primarias de agosto. Bienvenidos. ¿Por qué es tan importante esta elección? Sobre todo la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué ahí se concentra la atención de todo el juego? Primero, porque es aparentemente el único lugar donde hay un conflicto ideológico, donde hay un conflicto verdaderamente conceptual. Entre otras cosas, porque es el único lugar, más allá de Santa Cruz, donde el kirchnerismo sigue diciendo somos kirchneristas. Muchas otras manifestaciones de este fenómeno político, como ocurrió tantas veces con el peronismo, bueno, renunció a su nombre, se replegó sobre la identidad peronista y en alguna medida dicen eso que pasó durante 12 años no fue peronismo, como tampoco fue peronismo el menemismo de los 90. En cambio, en la provincia de Buenos Aires sí hay una contradicción, básicamente entre el gobierno, algunos sectores del peronismo y Cristina Kirchner. La segunda razón por la cual este distrito se vuelve tan importante como escenario de la disputa de poder es justamente que ahí está jugando su carrera la expresidenta. Y al jugar ahí su carrera la expresidenta, en alguna medida se resuelve en esta elección si va a haber o no renovación dentro del liderazgo peronista. Si va a haber alguien que la sustituya, que ocupe su trono, que le quite el cetro. Esta es la segunda razón por la cual el conflicto peronista, la elección de este año en la provincia de Buenos Aires, se vuelve importante para toda la marcha de la política en el país. La tercera, el tercer motivo por el cual estamos mirando con tanta atención esa elección, es que de la provincia de Buenos Aires surgió el triunfo de Macri, que fue rarísimo. La llegada de Macri al poder se debió en gran medida a que miles de personas cortaron boleta en una operación bastante inusual en la provincia de Buenos Aires para repudiar a un candidato al que identificaban con la morsa y darle el poder a María Eugenia Vidal. Eso produjo un cambio de clima político que determinó que el que había salido segundo en la primera vuelta, Macri, saliera primero en la segunda. Bueno, todos estamos esperando en mayor o menor medida si es capaz Cambiemos de hacer de nuevo el truco, si es capaz Cambiemos de ganar de nuevo la provincia de Buenos Aires, que es el distrito para el cual el peronismo fue imaginado. Perder para los peronistas por segunda vez ese distrito es como si fuera para los republicanos perder 2 veces seguidas Texas. Algo inconcebible y sobre todo, o por lo tanto, traumático. Bueno, en este escenario se han formulado las propuestas de los principales grupos. El gobierno manda a la elección a su ministro de Educación, Esteban Bullrich. La educación ha sido una discusión, o ha sido un tema de discusión muy importante, enardecido en la provincia de Buenos Aires en los últimos meses, y manda como candidata a senadora a Gladys González, una figura conocida dentro del PRO, entre otras cosas porque es la mujer del presidente de la legislatura en la provincia de Buenos Aires, un protagonista clave de la vida bonaerense, sobre todo por los recursos que maneja. Gladys González además fue quien se encargó de la operación Caballo Suárez, es decir, de desplazar al secretario general del Sindicato de Marítimos que terminó preso. Fue de ahí a administrar la comisión que se encarga de la cuenca del Riachuelo, que es una zona bastante vidriosa de la política bonaerense desde hace muchos años. Es también una de las figuras que están preparando en el PRO para ocupar algún lugar relevante por los servicios prestados, sobre todo en el Sindicato de Marítimos. Ni
Bullrich, ministro de Educación, ni Gladys González son figuras del entorno más inmediato de María Eugenia Vidal. Bullrich más bien tiene una relación, o la ha tenido, de tensión con Vidal, de los tiempos en que él era ministro de Desarrollo Social en la ciudad, ella lo sucedió en ese cargo. Gladys González depende y responde más a Horacio Rodríguez Larreta, que es un experto en colocar gente leal en lugares estratégicos de poder. ¿Por qué esto es importante? Porque los que deciden quiénes van a ser los candidatos no están pensando en quién gana la elección solamente. Están pensando también en si esos que ganan la elección son dignos depositarios del poder político que significa haber ganado ese distrito, nada menos que la provincia de Buenos Aires. Por haberlo hecho, Vidal es quien es hoy, una figura estelar del elenco político oficial y del país. Bueno, ¿a quién le vamos a dar ese tesoro? Esa es una pregunta básica antes de decir quién va a ser el candidato a senador. ¿Salen figuras que van a competir después con Vidal? ¿Se está generando en alguno de estos candidatos quien podría ser el sucesor de Vidal en la gobernación? Cualquiera de los que está mirando hoy desde su casa la elección y la selección de candidatos le parecen preguntas demasiado prematuras, casi alucinadas. A los que están en el juego de las candidaturas, no. Están jugando están pensando dos jugadas por adelantado. No fue la lista que soñaba Jaime Durán Barba con gente casi desconocida. En la cabeza de la lista de diputados debieron llevar a alguien bastante conocido, como es Graciela Ocaña, cuya permanencia, cuya designación en ese lugar se debe, por supuesto, a que hay que ponerle un sello anticorrupción a todo este andamiaje, sobre todo para disputar ese eje ético a Cristina Kirchner, que va a estar también señalada, interpelada por Margarita Stolbizer desde la fórmula de Massa. Pero la presencia de Ocaña en la lista de diputados no obedece solo a eso. Ocaña está en la provincia de Buenos Aires porque era clave sacársela a Lustó. Empezó siendo una operación porteña. No hay que olvidar que el año 2015 Ocaña estaba con Lustó. Como Lustó no era Cambiemos. Sin ser Cambiemos, ahora puede ser de Cambiemos y participar de sus listas. Lustó no, por disidente, por desobediente o por pretender una interna. Este juego también se está manifestando en la provincia de Buenos Aires. Inclusive no sabemos hasta dónde la seducción a Facundo Manes, más allá de las razones por las cuales Manes no termina integrando la lista y no acepta sino el primer lugar de la lista de diputados, no sabemos hasta dónde la seducción a Manes no estuvo motivada también por el interés de que no se termine sumando a Lustó en la capital. Hay otra dimensión de este armado electoral que, como les decía, no responde a la idea originaria. Llevemos gente totalmente desconocida para expresar que somos el cambio. Tal vez con otra economía, con una economía más pujante, más rozagante, más contundente, el gobierno se podría haber dado ese lujo. Ahora necesitaba candidatos con mayor densidad. Pero estos candidatos se mueven en un tablero que deja lugares vacantes dentro del gabinete. Por lo tanto, en el caso de la estructuración electoral de Cambiemos, hay como una segunda operación un cambio de gabinete. De esta manera, Finocchiaro, que es el ministro de Educación en la provincia, va a ir a reemplazarlo a Bullrich a La Nación. Se va Julio Martínez del Ministerio de Defensa Radical a La Rioja, lo va a reemplazar seguramente Oscar Aguad. Deja el Plan Belgrano, que ese era el plan de infraestructura del norte que le había sido confiado a José Cano, radical. Ese lugar lo va a ocupar Carlos Viñolo, desconocido, muy conocido en Corrientes, radical, mano derecha del gobernador Colombi. Hay alguien que va a incorporarse al Poder Ejecutivo casi como una compensación a los malos tratos recibidos en la precampaña, Jorge Macri. Están entre darle obras públicas o justamente la agencia de
limpieza de la cuenca del Matanza-Riachuelo que deja Gladys González. Un lugar ligado al saneamiento, al que Jorge Macri seguramente puede abocarse especialmente porque sus primos, los Calcaterra, tienen bastante conocimiento de la cuestión ambiental, sobre todo por el lado de los seguros. Frente a esta oferta del gobierno, tres peronismos, tres formas de modular al peronismo. Una, la de Cristina Kirchner, que ella sí hace posiblemente una lista bastante parecida a la que le hubiera gustado hacer a Durán Barba, una lista de gente poco conocida, entre otras cosas porque a los kirchneristas, cuanto más se los conoce, después de 12 años de gobierno, menos se los vota. Entonces necesitaba cierto anonimato en la formación de su composición para ir a disputar las listas de diputados y de senadora para ella. Cristina Kirchner no solamente intenta una imagen de renovación con esto de poner gente poco conocida en la lista, que da la idea de que ha estado muy despierta todo este tiempo y que reflexionó bastante su estrategia electoral. También va a copiar otros gestos del marketing oficial. Por ejemplo, vamos a ver que no va a hacer grandes actos, va a hacer actos pequeños y va a hacer algo así como timbreos, donde ella también va a ir a visitar a Doña Tota, que tiene una necesidad muy particular, y ahí va a estar Cristina Kirchner intentando satisfacerla, casi como si fuera un Marcos Peña o una María Eugenia Vidal, que es en el fondo su contrafigura en esta contienda. Claro, la lista es de desconocidos no solamente porque ella decidió llevar gente no famosa, como por ejemplo la primera candidata a diputada, Fernanda Vallejos, que es una economista. Ella ha decidido, Cristina Kirchner, que el eje de contradicción con el gobierno debe ser la economía, por lo tanto no me sorprendería que usted en los próximos días vea cómo Nicolás Dujovne vuelve a levantar su perfil y a explicar la economía y a convertirse en un actor de la campaña desde el Estado Nacional. Decía que no solamente son desconocidos por una necesidad de dar un efecto de renovación, sino porque en la lista van varias esposas sobre todo de intendentes. Va la mujer del intendente Sujarchuk, de Escobar, que se llama Laura Russo. Va la esposa de Sabatella, Mónica Macha. Va la esposa de Sergio Berni. Va la esposa del intendente Festa. No han estado ellos en las listas, pero pusieron a sus mujeres, que uno debe suponer son militantes, al menos por aguantar a los maridos. Mucho La Matanza en la lista. No solo está Fernando Espinosa, hay gente de Magario. Hay un detalle curioso, la secretaria de Acción Social de Hurlingham, que es un municipio que en realidad estaría alineado con Randazzo, porque es el municipio de Juanchi Zabaleta. Aparentemente Zabaleta le entregó la acción social a la Cámpora, a una amiga del Cuervo Larroque. Hasta ahora no lo sabíamos. Bueno, ella está en la lista, tal vez ni entre, pero sirve para cierta chicana a Randazzo, que una figura central del gobierno de uno de sus aliados, Zabaleta, va en la lista de Cristina. ¿Por qué hay tantos intendentes mezclados en esto? Bueno, por una razón muy simple. Es la primera vez que el kirchnerismo, y una de las pocas veces en que el peronismo va a elecciones sin controlar el Estado Nacional ni el Estado Provincial. Concentra su poderío en la tercera sección electoral, que es donde está la situación de mayor pobreza, de mayor deterioro económico-social, y apela a los intendentes, que son los que le pueden poner recursos, aparato, estructura. Algo del Estado tiene que haber. Cuidado con este tema. La presencia o ausencia del Estado en cada una de estas formaciones, con el correr de los días, nos puede ir dando diferencias de competitividad. Veremos cuánto pesa el Estado en la provincia de Buenos Aires. Lo digo como un interrogante, porque Massa se enfrentó al Estado bonaerense del 2013 y le ganó. Y Vidal,
con Cambiemos también se enfrentó al Estado Nacional y al Estado bonaerense y en el 2015 y también le cambió, o sea, le ganó. O sea, no sabemos muy bien, y sería interesante determinarlo ahora, cuánto pesa el Estado que se suponía era una especie de, como dice Octavio Paz, ogro filantrópico invencible porque reparte subsidios. Este axioma, esta verdad revelada, empieza a estar, por lo menos en duda, en una provincia de Buenos Aires que está teniendo, a mi juicio, mutaciones más profundas que las que vemos en las divisiones partidarias solamente. Curiosidades de la lista. Daniel Scioli, después de haber sido candidato a presidente, en el 5º lugar de la lista. Todo el mundo está diciendo cómo lo humillaron. Todo lo contrario. Si uno lee la crónica de la Salada, por ejemplo, o ve la performance del gobierno Scioli en materia de salud, de seguridad, de administración de los recursos, que Scioli siga siendo candidato y que sea candidato a diputado nacional en el 5º lugar como para entrar y obtener fueros, es un homenaje que le están haciendo y él debería estar muy contento y agradecido a la generosidad de Cristina Kirchner, que lo lleva de nuevo en su lista. Juliana Di Tulio quería ser candidata a senadora. Es una figura importantísima de la Cámara de Diputados, presidió el bloque del Frente para la Victoria. No va como candidata a senadora, va como candidata a senadora suplente. ¿De quién? De Cristina. Y dicen que Cristina le dijo, vas a ser senadora, Juliana, porque yo en el 2019 me presento como candidata a presidenta, gano y vos vas a ir como senadora de la banca que yo deje libre. Esta es la perspectiva que tiene la expresidenta de su propia carrera y que está basada en una variable fundamental a la que ella apuesta. Y es que la economía jamás va a arrancar, más bien se va a deteriorar y el gobierno se va a derrumbar por una crisis económica. Esta hipótesis no la comparte, por supuesto, el gobierno ni el resto del peronismo. La pregunta que se hace en el kirchnerismo, si con la morsa, dicho con todo cariño, sacamos el 34% en el 2015, ¿con Cristina cuánto podemos sacar? ¿No tenemos derecho a pensar en el 34%? ¿Tal vez un poco más? Durán Barba, que por momentos quiere ser el jefe de marketing de Cristina Kirchner, dijo, ella va a estar entre 25 y 40. Bueno, si en algún lugar Durán Barba vio en alguna encuesta que Cristina puede obtener 40 puntos, que le avise a Macri rápido, porque me parece que en el gobierno no tienen esa impresión, que los dejaría bastante preocupados. De nuevo, es lo mismo la morsa 2015 con el Estado atrás que Cristina, con más prestigio, con más encanto, pero sin el Estado, gran incógnita para el tiempo que viene. Massa. Cuidado con menospreciarlo a Massa porque el mejor Massa suele ser el candidato. Es buen candidato como candidato profesional y además trabaja mucho en la campaña. Stolbizer es una buena candidata. Quiere decir que ahí hay un foco que tanto el gobierno como el kirchnerismo deberían mirar. Como siempre, Massa es una especie de réplica moderna o posmoderna de Eduardo Duhalde. Lleva el alma de lo bonaerense y también el armado de las listas. Hasta hoy a la tarde, ninguno de su entorno, ni siquiera los candidatos a diputados, más allá del 5º lugar en la lista de candidatos a diputados del Frente Renovador, sabía en qué lugar le tocaba estar. Los hizo firmar sin poner el orden, como hacía Duhalde cuando tenía todo el poder, cuando era el mandamás de la provincia. Bueno, tal vez por gestos de esta naturaleza se le escapó Libres del Sur. Después de ese idilio político tan intenso con Victoria Donda, las cosas no funcionaron. Y parece que hay otras cosas que no funcionan. Algo que a nadie le interesa demasiado, salvo a Massa. Cierta disidencia, cierta irreverencia, ciertas ganas de ser el mismo de Julio Zamora, el intendente de Tigre. Es más, hace 4 meses hasta se animó a balbucear una conversación con Randazzo. Ahora volvió al redil. Pero la primera candidata a concejal de Tigre es la mujer de Zamora, no la puso Massa. ¿Se está preparando Zamora por si a Massa le va mal y quiere volver como candidato a intendente?
suele pasar y ha pasado infinidad de veces. Randazzo. Randazzo es una preocupación para Randazzo. Él ya se dio cuenta de lo que es hacer política sin el Estado detrás, pero sobre todo es una preocupación para el gobierno. Hay gente del gobierno que dice, tendríamos que haber estado más atentos a esa candidatura, darle más recursos, se supone que políticos, no económicos, para que pueda armar algo más consistente. No nos conviene un Randazzo tan desequilibrado, porque en realidad lo imaginábamos, junto con el movimiento Evita, para equilibrar el peso de Cristina Kirchner y de Massa y que hubiera un peronismo dividido en tres partes más o menos iguales, no tan descompensado con un kirchnerismo fuerte en el medio. Los maliciosos kirchneristas ya están diciendo que Randazzo piensa bajarse en agosto después de las PASO porque cree que le va a ir muy mal. Son maldades que ya empiezan a instalarse en la campaña. Seguramente Alberto Fernández, que es el jefe de campaña, no lo va a dejar. Siempre y cuando el jefe de campaña sigue estando después de agosto, porque hasta ahora viene resbalando. El dolor mayor para Randazzo se verificó la noche en que Macri fue a celebrar un aniversario de la fraternidad rodeado de los principales gremios del transporte, el sábado a la noche. ¿Por qué? Porque esos gremios del transporte iban a estar sosteniendo la candidatura de quien fue ministro de Transporte. Y no estuvieron, y no están. Esta es una pérdida para Randazzo, que era el poder de la organización sindical que siempre otorga aparato y también recursos. ¿Qué hipótesis se manejan respecto del resultado electoral? Miles. Pero lo que importa es qué hipótesis está manejando el gobierno respecto del armado del Congreso. Hoy, en el corazón del oficialismo, en la Casa de Gobierno, calculan que Cambiemos va a tener entre 90 y 100 diputados a partir de octubre. Que el Frente para la Victoria va a tener 55. Que el PJ no kirchnerista va a tener entre 40 y 45. Y que Massa de 36 más o menos va a pasar a 30. ¿Qué hay que sumar acá? Hay que sumar los 45 del PJ no kirchnerista con los 30 de Massa, porque eso puede terminar siendo un bloque. ¿Por qué esto es importante? Por 1000 razones, pero sobre todo por una. Si Cristina Kirchner gana una banca como senadora, aunque no gane la elección, si gana la banca por la minoría, la llegada de Cristina Kirchner al Senado no solo va a dividir el bloque de Pichetto, sino que además va a generar algún ruido entre quienes miran la política argentina desde lejos, con ojos de mercado. ¿Pero cómo? ¿No nos habían prometido que había muerto, que no aparecía nunca más, y ahora nos dicen que es senadora? Esto ya lo están calculando en el gobierno y están pensando, con toda lógica, que poquito tiempo después de la elección de octubre, en la ventana que se arma o que se abre entre octubre y octubre del año que viene, después ya empieza otra campaña, Macri va a tener que dar o hacer 2 o 3 gestos de gobernabilidad económica. Cuando hablamos de gobernabilidad económica, básicamente queremos decir gobernabilidad fiscal, para demostrar que el regreso de Cristina Kirchner al Senado y al Congreso no significa una pérdida de poder y de maniobrabilidad para el gobierno en materia económica. Para ese gesto necesita ese peronismo no kirchnerista que seguirá en una interna bastante intensa con la expresidenta, cualquiera sea su destino, de acá al 2019.